Escogimos esta vez un tema muy importante para las niñas de cuarto y quinto de primaria, que es la entrada a la adolescencia. Entonces, invitamos a Carlos Santiago Cano, que es psicólogo y ya nos ha acompañado otras veces en el colegio en este proceso de dar herramientas a los padres de familia. El objetivo de esta conferencia es contarles a ustedes qué va a empezar a pasar con las niñas y dar herramientas para que sigan construyendo un vínculo sano con sus hijas y para que ustedes puedan apoyar y acompañar este momento tan importante y trascendental en la vida de las niñas. Entonces esperamos que sirva mucho, que sea de gran ayuda. Los dejo con Carlos Santiago. Quiero aclarar y contarles pues que nosotros ya estamos trabajando con las niñas en el mismo tema. Lo estamos abordando desde la clase de ciencias con el apoyo de psicología y de la dirección de ciclo. Así que bienvenidos y que sea de mucha ayuda esta charla. Bienvenido, Carlos Santiago. Muchas gracias, Diana, Ana y a todos los papás que nos escuchan. Pues para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes en temas que pues tocan todo nuestra experiencia de papás y el día a día, ¿cierto? Lo que es acompañar a estas chicas a crecer y a darles lo mejor. Yo quisiera hacerles una recomendación, es que pongan la vista como donde dice vista del hablante, para que se pueda ver pues como ampliar mi pantalla, porque aquí mismo van a aparecer algunos letreritos y las diapositivas van a aparecer aquí mismo en la pantalla. Entonces, así no vamos a tener que compartir ni nada, simplemente ustedes ven mi cuadro y así vamos a poder pues como visualizar la presentación. Bueno, este es un tema pues que siempre a mí me resulta muy inquietante porque hay que verlo como desde dos perspectivas muy distintas, ¿cierto? Una es, obviamente, la perspectiva nuestra como papás. Yo siempre hago como el ejercicio de imaginarme, bueno, cómo pueden estar experimentando los papás en este caso ustedes, de Santa María, de cuarto y quinto, pues la edad concreta que están viviendo sus hijas con todas sus novedades, con sus descubrimientos, con tantas cosas que están pasando allí. Y otra cosa, pues lo que pueden estar viviendo las niñas, que es una experiencia siempre lejana a lo que uno puede sentir como adulto. Ese cerebro que a uno le ayudaba a entender cosas en ese momento de la adolescencia, pues ya no está ahí. Ese cerebro cambió, es un cerebro completamente nuevo, me refiero al nuestro. Y el cerebro que ustedes conocen de sus hijas hoy es un cerebro completamente distinto al que conocían hace 6 meses o un año. Ya han atravesado por unos cambios bastante vertiginosos, unos cambios reales, no son unos cambios simplemente subjetivos o cambios etéreos, pues, o de cosas como que uno podría pensar que están simplemente relacionadas con la actitud o con un comportamiento o con una manera de vivir la adolescencia, ¿no? Son cambios reales que ocurren en el cerebro y ocurren pues en todo el cuerpo, gracias a esta gran rebelión hormonal pues que viven las niñas cuando van llegando a estas etapas tan claves, ¿cierto? Entonces, si nosotros le preguntáramos en este momento a las niñas qué es lo que más les preocupa, por ejemplo, de la adolescencia, seguramente las respuestas serían muy distintas a las que ustedes me han facilitado en esa encuesta que días atrás les mandé, ¿sí? Seguramente si hubiéramos hecho la misma encuesta a las niñas, que ustedes sabrían, seguramente cuando ustedes llenaban esas preguntas o las resolvían, posiblemente muchos de ustedes se ponían en el lugar de sus hijas pensando precisamente en qué estarán sintiendo ellas en este momento. Además, en el contexto que estamos viviendo, ¿sí? Porque es una adolescencia que se va abriendo paso en un momento histórico único, donde hay un cambio, pues que, como ya lo habíamos visto de pronto en otros momentos con otros grupos de papás en el colegio, un cambio inesperado, un cambio completamente indeseado, un cambio que se nos fue alargando y que ya pues no sabemos si es un cambio o qué, o si esto es una, como dicen algunos, una nueva normalidad, una realidad a la que tenemos que adaptarnos, pero de todas maneras ese es el contexto en el que nuestras niñas están viviendo el inicio de la adolescencia. De la manera en que nosotros hace unos años lo vivíamos tal vez, no sé si era el caso de ustedes, pero en el caso mío, en un contexto de violencia, en la ciudad donde vivo, en un contexto en el que salir a la calle era un acto suicida casi. Entonces son contextos que siempre implican un esfuerzo de la voluntad y un esfuerzo para comprender eso que está pasando y a la vez pues ir comprendiendo lo que está pasándonos a nosotros. Entonces por eso vamos a abordar este espacio del 3, de llegando a la adolescencia, modo adolescencia en 3, 2, 1, con ese sentido de urgencia que precisamente el título nos recuerda.
Y es un sentido de urgencia que lo que busca es precisamente llamar nuestra atención y preguntarnos qué es lo que nosotros estamos viviendo con nuestras hijas y qué es lo que nosotros como papás podemos empezar a cuestionarnos. Aquí pues tengo como el esquema, lo que sería la sesión de hoy. Primero hablaremos un poco de los sentimientos, tanto de ellas como nuestros, de aquello que está pasando en este momento, no solo en ellas, sino también en la familia y en nuestro rol de adultos. Hablaremos un poco del camino, del terreno sobre el que estamos sembrando una cantidad de cosas. Es un terreno que no solo tiene que ver con la vida familiar y hay que entender que empiezan a entrar varios actores importantes en ese terreno, en ese camino de lo que es la vida familiar que atraviesa por la adolescencia. Y luego hablaremos de algunos asuntos más prácticos, más de estrategia, de cómo poner todo esto a favor nuestro, a favor del vínculo, más bien, que tenemos con nuestras hijas. Y pues bueno, siempre como se los he dicho en otros momentos, ponerme a su disposición para lo que puedan necesitar en este tránsito tan importante. Cuando hablamos de la adolescencia, se nos vienen muchas cosas a la mente. Yo recuerdo mucho una invitación que tuve alguna vez en un canal de televisión local para hablar precisamente de los cambios emocionales que tenían los adolescentes. Y recuerdo que hubo una pregunta muy creativa ahí esa transmisión en vivo. Y la pregunta era sencilla, era, ¿cómo recuerdas tú tu adolescencia? ¿Sí? ¿Recuerdas tu adolescencia como el momento más difícil de tu vida? Era la pregunta pues puntual, referida a los papás. Y el 82% decían que no, que definitivamente no había sido el momento más difícil de sus vidas. Y luego hicieron la misma pregunta refiriéndose a la adolescencia de sus hijos. ¿Qué recuerdas de la adolescencia de tus hijos? ¿Recuerdas o recuerdas si fue distante o ahora la estás viviendo? ¿La recuerdas como el momento más difícil de tu vida? Y la mayoría decían que sí, que definitivamente la adolescencia era el momento más difícil de sus vidas. Entonces ahí hay una perspectiva que conviene ver un poco desde fuera y pensar por qué para nosotros la adolescencia de otro podría ser tan difícil. Posiblemente la nuestra no fue fácil, pues como cualquier proceso de cambio a todo nivel, pues por supuesto va a haber retos y va a haber situaciones que no entendemos, pero ¿por qué nosotros recordamos con agrado una etapa de tantos cambios? Posiblemente habrá excepciones, habrá personas que dirán, no, mi vida en la adolescencia fue muy dura porque, no sé, porque tuve muchos problemas con mi autoestima o porque tenía un grupo de amigos muy hostil o porque mis papás eran demasiado exigentes, eran recalcitrantes y no me dejaban hacer nada o qué sé yo. Puede haber muchas situaciones, ¿sí? Pero la sensación que queda cuando vamos creciendo y cuando nos vamos volviendo adultos es una sensación por lo general muy positiva de ese momento de la vida que estaba lleno de aventura, de descubrimientos. Yo quisiera que fueran poniendo ustedes en el chat algunas palabras con las que ustedes relacionen su adolescencia, ¿sí? Yo empiezo con una, por ejemplo, música. Para mí la adolescencia estuvo llena de música, ¿sí? No recuerdo si era música que le gustaba a mis papás o no. No recuerdo eso, pero estaba llena de música, eso sí que lo recuerdo muy bien. Ayúdenme con palabras ahí para ir llenando ese chat de ideas y para que vayamos entrando en contexto, porque este momento se nos vino encima. Exacto, los amigos, la vida social, ¿cierto? Muy bien. Este momento se nos vino encima y conviene que lo asumamos de una manera distinta. Independencia, dicen por allí, empezar a tomar decisiones propias. Entonces, fíjense que eso lo diría el adolescente con agrado o lo diría con miedo. Lo diría con temor, ¿sí? Libertad, o lo diría con ilusión, salir de la burbuja, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de nuestra adolescencia. Qué buen ejercicio. Miedo, inseguridad también, por supuesto. Muy bien, amigos. Entonces, ubiquémonos un poco en esa perspectiva precisamente del adolescente. Si queremos encontrarle a esto un sentido, si queremos encontrarle a esto una, un panorama de posibilidades nuevo, pues conviene entonces que pensemos en esa adolescencia y vamos a hablar entonces de los sentimientos. Empecemos entonces con esta primera parte de los sentimientos y de cómo los sentimientos que a nosotros nos despierta la época de la adolescencia nos plantean un reto sin duda fascinante que va a cambiar la vida no solo de las niñas, sino también de la familia. Pensemos en este momento, por ejemplo, en que los papás cuyas hijas mayores están en cuarto y quinto están atravesando por esa adolescencia. Es decir, la familia completa está atravesando por la adolescencia. No es simplemente que las niñas estén teniendo unos cambios, ustedes también lo están teniendo como familia, lo están teniendo sus vínculos, su relación,
todo el sistema, digámoslo así, de autoridad que ustedes han podido tener hasta ahora, más o menos en pie. Y lo digo por mi experiencia personal, puede estar viciado por eso, pero no es fácil mantener unas rutinas, unos hábitos, un esquema de autoridad, digámoslo así, sostenible en el tiempo, claro, qué sé yo, indiscutible, digámoslo así. No es fácil. No es fácil tener la autoridad clara cuando uno está frente a alguien que todo el tiempo está cambiando. ¿Sí? Y que las cosas que funcionan en algún momento resulta que ya no funcionan. O empiezan a ser cuestionadas, o empiezan a ser vistas como con recelo, como con cierta desconfianza, ¿sí? Entonces, por eso yo tomaría estas palabras de Natalia Ginsburg, que me parecen muy apropiadas para lo que estamos viviendo. Y es recuperar el foco. Ahorita lo hablaremos más adelante, pero quisiera comenzar con esta reflexión. Estamos para consolar a nuestros hijos si un fracaso los entristece. Estamos para infundirles valor si un fracaso les ha mortificado. Estamos para bajar los humos si un éxito los ha envanecido. Estamos para reducir la escuela a sus humildes y estrechos límites. Lo que debemos apreciar realmente en la educación es que a nuestros hijos no les falte nunca el amor a la vida. Entonces, estamos precisamente ante un reto. Yo diría que recuperar el foco implica preocuparnos por lo que realmente debemos estar preocupados. Y la serenidad, que es una sensación que yo quisiera dejar en este auditorio, es una actitud que debemos debemos mantener intacta, perdón, si queremos ser educadores y formadores, si queremos ser influenciadores de la vida de nuestros hijos. Porque la serenidad es fundamental para mantener el foco claro. Si yo en algún momento me distraigo y empiezo a concentrarme en otras cosas, que claro que son preocupantes, que claro que me van a ocupar como papá, como mamá, y me van a invitar a resolver inmediatamente esos asuntos, pues debo empezar entonces a recuperar el foco, tomar aire y poder ayudarme de otros para poder siempre mantener clara esa expectativa de que a mis hijos nunca les falte el amor a la vida. Hoy estamos en un momento complejo, no me refiero únicamente a todo el tema de pandemia y todo ese asunto. Me refiero al momento vital en el que nos encontramos como humanidad, sí, a un momento único, en el que el hombre está cambiando su lugar en la vida familiar, en la que los valores están, debo decirlo, cambiando. En algunos casos, pues yo diría que es un retroceso muy grande, en otros casos seguramente serán avances muy importantes que van a favorecer la toma de decisiones de nuestros hijos. Pero estamos en un momento en el que las redes sociales, la tecnología, plantea un nuevo escenario en el que nosotros tenemos que jugar un papel importante. Y ese amor a la vida debemos inspirarlo siempre y en todos los momentos, en todos los ambientes. Comencemos entonces por un momento hablando de esta primera pregunta que les hice. ¿Cuáles crees que han sido los más frecuentes de los sentimientos, de los siguientes sentimientos? ¿Cuáles han sido los más frecuentes en tu hija durante los últimos meses? Y fíjense que ustedes hablan de la alegría y de la tranquilidad como los sentimientos más influyentes en la vida de sus hijas. Eso es fundamental, eso es muy importante porque ante un cambio inesperado, lleno de incertidumbre, lleno de dificultades, lleno de... Sí, yo entiendo que la adolescencia de por sí lo es. La adolescencia de por sí ya tiene cambios inesperados, muchas veces indeseados, cambios casi que abruptos, pues que se abren paso con violencia. Y ahora estamos en una adolescencia que se abre paso en pleno momento histórico pues, de una pandemia. Y que las niñas puedan mantener la tranquilidad y la alegría, pues yo creo que es un aspecto que nos debe ayudar a recuperar precisamente esa ilusión de la que estoy hablando para poder transmitir ese amor a la vida. Vamos llegando a un punto clave en el que nuestros sentimientos como papás pues también son fundamentales. Y aquí hay dos sentimientos pues que como que se contraponen, ¿sí? Por un lado la alegría y por otro lado el temor. Son sentimientos muy, muy fuertes. También está ahí como contrapunteando la esperanza y la tranquilidad. Pero quedémonos con esos primeros dos sentimientos, el temor y la alegría. Es inherente al papá, a la mamá de hijos adolescentes tener temor. Porque es una sorpresa. Todo el tiempo nos vamos encontrando con sorpresas. Y nos encontramos con sorpresas en su desarrollo psicológico, en su desarrollo social, en sus preferencias. Nos encontramos con sorpresa frente a sus gustos, aficiones, a la información que les va llegando. Nos encontramos con sorpresa porque uno tiene una expectativa, inevitablemente tenemos una expectativa sobre la que nosotros basamos todas las acciones educativas, por eso están en el colegio en el que están, porque ustedes tienen una expectativa que esperan que se cumpla en cierta medida. Pero hay un factor que no podemos controlar y es precisamente la libertad de nuestros hijos. ¿Sí?
Yo no puedo controlar que mi hijo, por ejemplo, sea aficionado a la música que a mí me gusta. Eso no lo puedo controlar. Puede que al final de ese desarrollo, pues mi hijo evidentemente recuerde esa música que escuchábamos en la casa, un poco a la brava, como decimos acá, y puede que eso le genere una nostalgia que luego se convierta en un gusto exquisito por un buen ritmo musical. Puede ser, pero es porque lo que mantiene todo esto con un sentido claro, la música, el estudio, los valores, las buenas elecciones, la fe, todo esto está permeado por un vínculo que estamos formando con nuestros hijos hoy. Entonces, ese transmitir el amor a la vida tiene una condición fundamental y un ambiente sereno, además de ese ambiente sereno, tiene una condición fundamental y es la relación que nosotros tenemos con nuestras hijas hoy. ¿Cómo estaría ese vínculo? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente aspecto, porque yo creo que estos sentimientos nos van dando como un panorama claro de cómo estoy yo moviéndome en el terreno de la adolescencia de mi hija, ¿sí? O del inicio de la adolescencia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchan adolescencia, pero pues, este señor de qué está hablando, adolescencia, estamos hablando de adolescencia, mi hija tiene apenas 10 años, mi hija tiene apenas 11 años o tiene 9, no sé, pero sí, estamos hablando precisamente de cambios que cada vez llegan más rápido, que cada vez son más prolongados. Se ha comprobado a lo largo de la historia que nunca en la historia habíamos tenido una adolescencia que iniciaba tan temprano y que terminaba tan tarde. Y no solamente por el aspecto hormonal, sexual o físico, pues cerebral, que es indiscutible, ¿sí? Es indiscutible que la adolescencia empieza digamos, con el desarrollo de la glándula pituitaria, con todo el desarrollo hormonal, y eso cada vez comienza más temprano. Piensen en sus abuelas, piensen en sus mamás y se darán cuenta de que estoy hablando, ¿sí? Eran mujeres que comenzaban un desarrollo hormonal casi que a la par, que comenzaban sus relaciones afectivas estables, sus noviazgos e incluso sus matrimonios. Y esto pues ha cambiado las reglas del juego en el sentido en que ahora tenemos niñas que están comenzando mucho más temprano, todo un despertar sexual, obviamente por esa estimulación del ambiente, por una cantidad de información que llega y que tiene una influencia en esa pituitaria, en ese cerebro, en esos pensamientos, en esas fantasías que van dando forma a lo que luego será esa química cerebral. Y por supuesto, sumado a eso, un temor tremendo por llegar a la siguiente etapa, que es la madurez o la adultez. ¿Sí? Un temor muchas veces, debo decirlo, por lo que nosotros hemos transmitido a nuestros hijos acerca de lo que es ser adulto. Entonces vamos a ese punto y ubiquémonos en lo que está pasando. Aquí es muy necesario hablar entonces de los cambios que nuestras hijas viven. Alguien decía que mientras estamos como aplicando algunas estrategias que funcionan en la vida de nuestras hijas, llega un momento en el que hay que volver a empezar. Es decir, cuando ya sentimos que las cosas están como teniendo un sentido, que vamos como cogiéndole el tiro a la comunicación, al lenguaje afectivo, a la cercanía emocional, aparece un cambio abrupto y nos plantea nuevamente un reto. Y por eso hago ese circulito allí de ese cambio que es a todo nivel y que es dinámico y permanente. La adolescencia de nuestras hijas nos invita a eso, a estar en una actitud de permanente cambio y de permanente adaptación. Sí, es cierto, una razón más para ser flexibles, una razón más para seguir cambiando y para no quedarnos anquilosados en cosas que funcionaban. Lo que te funcionaba con tu hija cuando tenía 8 años, 9 años, que te demoraste unos 4 años en que te funcionara, pues resulta que ya no sirve, pues ya no funciona. Ha sido la base para un nuevo desarrollo. Ahí tenemos que ser muy resilientes, sí. Ha sido la base para un nuevo desarrollo, pero hay que seguir adelante, dando paso a otros cambios que, como ustedes lo decían ahorita, tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con la libertad, tienen que ver con los amigos, tienen que ver con asumir riesgos, con explorar nuevas posibilidades. Si no fuera por esos cambios, pues sería imposible que se llegara a dar esa madurez. Entonces vamos a ir analizando un poco, pongo ahí precisamente la pantallita y ese botón de escape, porque esto tiene mucho que ver precisamente con el tema que hoy planteamos, y es la cantidad de cambios físicos, sociales, afectivos, volitivos, en su dimensión emocional, en su dimensión espiritual incluso, que van dando unas muestras claras en esa etapa que estamos viviendo. La adolescencia no llega de un momento a otro, y menos en la mujer. En la mujer los cambios van llegando poco a poco, muy poco a poco, son cambios muy profundos. De hecho, desde el mismo cerebro y desde la maduración hormonal se va tomando el tiempo. Uno muchas veces esos cambios los puede percibir como
un problema de autoridad o un problema en la relación con los hijos, o los puede percibir como un problema y quizás uno debe manejar con vigilancia y control, como suelo yo advertirlo. Pero no es muchas veces eso, muchas veces simplemente los cambios van dando señales poco a poco, de manera paulatina. Esos cambios debemos entenderlos como parte de ese ciclo. No hay unos estadios concretos que digan, ya tu hija ya no es una adolescente por esto, o tu hija va a ser adolescente hasta tal edad. Es muy común que a uno en la consulta le pregunten, venga Carlos, pero ¿eso cuánto va a durar? ¿Esto cuánto va a durar? Como si uno tuviera pues un termómetro de, no señora, paciencia que todavía le quedan 3 mesecitos, mire, yo le recomiendo que haga yoga, que haga meditación todos los días, media horita que salga a trotar, no, pues ojalá uno supiera, ¿sí? Es que es otro, no soy yo. Ni siquiera nosotros sabemos cuánto tiempo más nos va a preocupar esto. Así es lo mismo. ¿Cuánto tiempo más me podría preocupar con la misma intensidad aquel vínculo que mi hija tiene con no sé qué persona por internet? Pues no sabemos, eso no lo sabemos. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo, cuántas veces más mi hija va a prender la pantalla sintiéndose tentada a entrar en páginas que no debería. Aplicaciones, a contactos con desconocidos, a otro tipo de cosas. Eso no lo sabemos, cuánto tiempo se va a sentir tentada a hacerlo. Pero llega un momento en que simplemente eso pasa a un segundo plano y viene otro nuevo desarrollo y un nuevo reto. Entonces los cambios físicos, sociales y afectivos se van dando de manera cíclica, de manera paulatina, y debemos tener una actitud de alerta. Yo le llamaría, no sé si se me permite, pero aquí pues todo se vale porque igual estamos sintiendo cosas y pensando cosas, como una alerta serena, más o menos, ¿cierto? Como una actitud de alerta, pero con tranquilidad, porque eso es lo esperable, es lo esperable. Lo esperable es que pasen esas cosas. Lo esperable es que las niñas empiecen a transgredir límites, que empiecen a retarte, que empiecen a abrirte los ojos de una manera distinta, a gritar, a enfrentar a sus hermanos cuando sus hermanos son mayores y son cuidadores, por ejemplo. Empiecen a retar asuntos como, por ejemplo, el orden establecido. Un orden establecido por la fe, por la institución, por el respeto al colegio, por la figura de un mentor o de un tutor o de un preceptor, ¿sí? Esa figura de confianza, esa base segura que para tu hija era fundamental en tercero, cuarto de primaria, en quinto, sexto ya de pronto no lo va a hacer. Aunque sea una persona que ella respeta, quiere y tiene como referente, posiblemente ya no va a tener la misma apertura para hablar con esa psicóloga o con esa persona que hasta ahora era una persona de confianza. Y eso no lo podemos ver nosotros en contra nuestra, no lo podemos identificar o percibir como si fuera un asunto de una batalla que estamos perdiendo. Debemos verlo como parte de un cambio a todo nivel, un cambio integral, un cambio sistémico y que nos plantea pues, retos a todo nivel también. Este término, el complejo de la langosta, es un término que utilizan la mamá e hija, creo que una es psiquiatra, la otra es pediatra, psiquiatra infantil y pediatra, la dupla Dolto-Tolich, François Tolich, y creo que se llama Catherine Dolto-Tolich, creo que es la hija, si no estoy mal. Esas dos, mamá e hija, bueno, una terminó el trabajo de la otra, pues la hija terminó el trabajo de la mamá, en un libro que se llamaba Palabras para adolescentes, o El complejo de la langosta, como se le llama pues de manera coloquial a ese texto. Es un texto un poquito que habla pues del desarrollo, un libro más de psicología del desarrollo, pero es muy interesante esta metáfora que yo quisiera que ustedes se la llevaran hoy muy presente, que la tuvieran muy presente, y es lo que le ocurre a la langosta cuando deja de ser niña y empieza a convertirse en adulta. Exactamente lo mismo en muchos sentidos que nos pasa a nosotros cuando dejamos la seguridad de la niñez, la seguridad, la estabilidad, la predictibilidad de la niñez, ¿sí? Uno más o menos sabe por qué un niño llora, uno sabe más o menos por qué un niño llega haciendo pucheros a la casa después de un día de colegio. Uno sabe más o menos las cosas que uno hace que tienen un efecto adverso en los niños. Con el adolescente no es así. Con el adolescente es impredecible porque precisamente están, aunque no parezca, aunque pareciera que ya son adultas físicamente, estoy seguro que ya niñas de cuarto y quinto son más altas que ustedes o que yo. Entonces son cosas que uno dice, pues es difícil ver en una niña tan grande, con un carácter tan fuerte, con una aparente determinación tan clara. Es difícil ver inseguridad, es difícil ver miedo, es difícil ver que hay un proceso que todavía no está maduro. Y así es, y así es. El complejo de la langosta habla de eso, habla de esa caparazón que pierden las langostas niñas, digámoslo así, las langostas infantiles o infantes, pierden esa caparazón porque necesitan dar paso a una nueva caparazón que van a tener hasta la vida adulta. ¿Qué pasa mientras la caparazón no está ahí?
nada más fuerte y más firme que la autoestima de un niño o de una niña, ¿sí? Yo recuerdo mucho en un colegio, en algún momento estaba tomándome un café con el equipo docente ahí mientras estaban esperando a que entráramos nuevamente al taller, y llegó una niña de unos 5 años, 6 años, era una niña chiquitita de las que todavía se ponían el jumper con cargaderitas, era como un jumper completo, me acuerdo mucho de esa imagen, y llegó ella corriendo, llorando, porque una amiguita le dice a la profe, Miss, no sé quién me dijo gorda, me dijo ballena. Entonces la profe me dijo, mira, no le pares bolas, tú sabes que ella te quiere mucho y es tu mejor amiga, ¿cierto? Sí, y la niña volvió a jugar. Con la misma niña, como si no hubiera pasado. Y la niña, minutos atrás, le había dicho gorda y le había dicho ballena, ¿sí? Pongamos el mismo escenario en el adolescente. Obviamente no es tan directo el lenguaje del adolescente, ¿sí? El lenguaje del adolescente no va a ser, tú eres una gorda ballena, o puede que si es así, sea cifrado, sea a través de una red social, sea en Discord, o no sé en qué medios que las niñas utilizan para decirse cosas sin que nadie se dé cuenta, en Snapchat, qué sé yo. Pero los mecanismos a veces son distintos porque hay mucha más complejidad en los sentimientos y en la manera de expresarlos, ¿cierto? Entonces, el complejo de la langosta explica cómo, mientras el adolescente o el niño no tiene caparazón, ¿qué hace? ¿Qué hace la langosta cuando no tiene caparazón y tiene que esperar un tiempo para desarrollar una nueva? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué hace esa langosta? ¿Mm? ¿Acaso va a actuar con mayor seguridad? ¿Se va a mostrar muy bella, muy hermosa, muy estructurada? Porque de hecho no lo es. No es estructurada ni psicológica ni físicamente, todo está por definirse, todo está pendiente, todo está en proceso, y esa sensación de no sé si se me permite ese término, pero de estar inacabado más o menos, ni siquiera desde el punto de vista físico, pues es una sensación que da una inseguridad tremenda, y ese es el complejo de la langosta. Es un complejo que se caracteriza por la agresividad, por una actitud defensiva, por una actitud irascible, y en donde yo estoy escondido y cualquier elemento del medio ambiente lo considero una amenaza. Considero una amenaza un nuevo grupo de amigos, considero una amenaza una imposición clara de un papá o una mamá que dicen que no, considero una amenaza cualquier cosa nueva que me aparece en la cara, llámese pelito, barrito, lunarcito, pequita, ¿sí? Y ni qué decir del resto del cuerpo. Todo lo puedo considerar una amenaza porque no tengo la caparazón que me ayuda a entender eso como una realidad llena de posibilidades. Y aparecen nuevas prioridades. Con esto, con esos cambios físicos, sociales, afectivos y con este momento puntual tan clave en el que estamos viviendo, en el que están viviendo nuestras niñas, pues aparecen nuevas prioridades. La prioridad posiblemente no sea el decirle sí a todo lo que tú dices. La posibilidad posiblemente no sea aparentar que estás de acuerdo con todo. O quizás poner atención en todas las clases. La prioridad tal vez es otra. La prioridad tal vez es darse cuenta si hay amigas o no hay amigas, si hay incondicionalidad o no. Entonces, esas nuevas prioridades, como adultos no las entendemos y son prioridades que para nosotros están por allá en una escala muy secundaria de prioridades, en esa escala de valores, mejor dicho. Lo que resulta una nueva prioridad para tu hija, posiblemente para ti sea una tontería. Y eso tiene mucho que ver también con la sensibilidad con la que nosotros respondemos a sus necesidades afectivas, ¿sí? Y aquí precisamente hablo de esas necesidades básicas, de la forma de experimentar el amor, la aceptación, el sentirse parte de algo, aquello que Eric Fromm decía en el credo del humanista como ese sentimiento de cooperación, comunidad y participación. La manera en que tú, adulta y adulto, lo vives es muy distinta a la manera en que tu hija lo está viviendo y lo está construyendo. Es muy diferente el modo en que una hija construye seguridad en su entorno. Es muy diferente lo que ella cree que tiene que hacer para ser aceptada, valorada y amada por los demás, por sus iguales. Entonces, esas nuevas prioridades mezcladas con estas aparentes nuevas necesidades básicas de amor, de valoración, de aceptación, de inclusión en un grupo, pues van dando unos elementos que tenemos que tener en cuenta como papás, porque el terreno se va volviendo un terreno distinto. Y vamos a hablar entonces de ese terreno, porque esto se vuelve un poco aquí más complejo. Tenemos que saber en qué terreno estamos jugando. Y yo me anticiparía diciendo, basado en lo que les decía al comienzo, perdón, y que repetiré al final, que es cuál es el foco que como papás debemos mantener. Yo diría que el terreno sobre el que estamos jugando nuestras cartas es el corazón de nuestras hijas. El terreno no es la autoridad, el terreno no es el ámbito académico, el terreno no puede ser un asunto de obediencia ciega o de poder. Debemos recuperar el foco en que ese terreno sobre el que estamos jugando
nuestras cartas como papás, como formadores de la vida y el carácter de nuestros hijos, es el afecto, es su corazón. Ese es el campo de batalla, si se quiere llamar de esa manera. Entonces, ubiquémonos un poquito en esta expresión que está aquí a su izquierda. Buca, B-U-C-A. Esas son las características de ese terreno virtual, de ese mundo virtual en el que nuestras hijas están jugando la mayor parte del tiempo, que están hablando, que están interactuando, que están compartiendo, que están pensando, que están tomando decisiones. Y entendemos ese mundo virtual como algo volátil, ¿sí? Como algo incierto, complejo y ambiguo. Nada que ver con el vínculo de los papás, porque fíjense que la vida familiar es todo menos volátil, se supone, ¿no? Se supone que es así. Y de hecho se ha podido demostrar cómo la seguridad que nosotros planteamos a nuestras hijas, con una familia que supera dificultades, con una familia que sale adelante, a pesar de las diferencias, incluso a pesar de los fracasos, a pesar de la separación, a pesar de las circunstancias, cuando la familia supera las dificultades y seguimos siendo nosotros mismos únicamente en la familia, con toda la transparencia y con toda la sinceridad, el ámbito en el que nosotros somos nosotros mismos es la familia. Por eso es todo menos volátil. Deberíamos apostarle a una familia menos incierta. ¿Y a qué me refiero con esto? Al compromiso, a la capacidad de comprometernos con las cosas cuando se ponen feas, cuando se ponen difíciles. Y voy a mencionarlo porque en este momento, en una encuesta nacional que salía hace poco y que fue publicada en El Espectador, se decía que cerca del 30% de los niños de nuestro país nunca han conocido una figura paterna, por ejemplo. No la van a conocer, no van a tener una relación directa con una figura paterna. En Estados Unidos y en los países de Europa pasa algo similar. Hay una autora que se llama María Calvo y ella dice que hay una alta probabilidad de que los niños conozcan más un referente paterno a través de la televisión o las redes sociales que en la vida real. Y a esa incertidumbre me refiero, a la incertidumbre que muchas veces acompaña el crecimiento de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, un ambiente volátil, incierto, complejo, porque hay una cantidad de temas que se ponen allí sobre la mesa, temas complejos como la sexualidad, el sentido de la vida, el amor a la vida, como lo hemos dicho, la identificación sexual, la pornografía, el placer, tantos temas que son claves y que hacen parte constitutiva de la adolescencia. Y todo esto en un ambiente y en un entorno completamente ambiguo. Ambiguo porque no hay nada cierto, no hay nada sólido sobre lo cual sostenerse. ¿Sí? Esa sociedad líquida de la que hablaba Sigmund Bauman ahora está tomando una forma muy clara, que siempre ha existido, posiblemente siempre han existido tendencias a tener una sociedad líquida, pero en este caso las redes sociales, todo lo que genera la revolución tecnológica, pues nos ha generado un sentimiento de ambigüedad enorme. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Eso como que se va mezclando de una manera se va fusionando de una manera tan gaseosa que ni siquiera podemos decir con claridad en este momento a veces qué valores nosotros quisiéramos que nuestras hijas tuvieran cuando sean adultas o que aprendieran ahora. Eso lo deberíamos tener muy claro. Y por eso digo, la familia es todo menos volátil, incierta, compleja y ambigua. Pero ese es el mundo virtual en el que se están poniendo como esos dos actores de la formación. Mundo virtual, me refiero a mundo virtual cuando hablamos, por ejemplo, de otros elementos como, por ejemplo, Google, las redes sociales, Facebook y toda la industria basada en la inteligencia artificial, el algoritmo de los adolescentes, cómo ellos entienden las necesidades afectivas de nuestros hijos y les dan a conocer lo que ellos quisieran consumir, las series, en fin, YouTube, bueno. Ustedes saben de qué estoy hablando. Creo que ellos tienen una soberanía de gran parte del tiempo de nuestros hijos, tienen el poder sobre gran parte del tiempo de ellas, de nuestras hijas, pero nosotros tenemos unas metas que podemos cumplir como familia. Y vamos a puntualizar aquí en estos 3 puntos, en las metas y en el algoritmo del adolescente, y también en esa parte un poco más estratégica y llena de posibilidades. Entonces, tenemos un tiempo fundamental, un tiempo clave. Yo diría que es un momento sensitivo de ese desarrollo, el que tienen que pasar ciertas cosas. Yo puse 6 cosas, pueden ser más o pueden ser menos, simplemente aquí las ejemplifico con algunas expresiones que se dan de una manera muy rica en el momento de la adolescencia, se pueden dar de una manera muy rica en la adolescencia. Y la primera es precisamente la amistad. Fíjense que ustedes recuerdan, por lo que decían ahorita en el chat algunos de ustedes, que los vínculos sociales, la amistad y la comprensión de esa amistad profunda, de esa diversión,
llena de vínculos ricos, que a uno le dejan una huella muy profunda, es una meta que nuestras hijas deben alcanzar. Pensemos en esa meta. ¿Cómo estamos nosotros favoreciendo la formación de nuevos lazos de amistad y de amistad profunda en nuestras hijas? De manera volátil, incierta, compleja y ambigua, como lo proponen las redes sociales, que se atreven incluso a decirle a uno que quizás una persona podría ser tu amiga. Eso es algo muy volátil y muy incierto. Quizás quisieras conocer a, o gente que quizás pudieras tener como amigos. Usted me dice, ¿y Facebook por qué me dice eso? Por un algoritmo, eso es matemática. Ahí no hay corazón, no hay vínculos, no hay afinidad, ¿no? Simplemente hay unas coincidencias numéricas pues, que plantean posibilidades. Y son las posibilidades las que a veces sirven de plataforma para que nuestras hijas sientan que esas personas que están interactuando con ellas a través de una red social son sus amigos verdaderos. ¿Mm? El desarrollo de la empatía. Y la empatía tiene que ver también con esa proyección que yo hago en el otro. Es decir, yo cómo me proyecto en el otro, cómo entiendo yo al otro. Tú como papá y mamá, ¿cómo entiendes al otro? ¿Cómo es tu relación de empatía con esa compañerita de tu hija que está pasando por un mal momento? ¿Sí? O con esa hermana tuya, con la tía de la niña, que puede estar pasándola mal, que puede estar atravesando por una situación difícil. ¿Cómo eres tú de amiga o de amigo, papá o mamá? ¿Qué piensa tu hija si yo le pregunto, cómo es tu papá y amigo? Cuéntame, ¿qué hace de tu papá o de tu mamá un buen amigo? ¿Mm? Esa empatía, me refiero a eso, a la capacidad que ellas tienen hoy de tener esa mentalización, esa capacidad de el otro cómo me ve, yo como quisiera que el otro me viera, y estamos en un momento sensitivo para el desarrollo de la empatía, a través de actos de servicio, a través del cariño, a través de ayudarle a otro, a través de explicarle a otro una materia que tal vez a mí se me facilita. Y el colegio, por ejemplo, es un ambiente riquísimo en donde esas cosas pasan. En el colegio pasa eso, en el colegio podemos favorecer ambientes donde las niñas se ayudan entre ellas, son sensibles a las necesidades de otro. La empatía es, yo diría, uno de los asuntos más en riesgo hoy en día con la llegada de ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, porque la empatía plantea ver el mundo como lo vería el otro, no como me lo muestra una red social, no como me lo muestra algo que me dice que quizás me pudiera interesar. Y todo lo que importa es la manera en que yo gasto mis horas ahí, al frente de esa pantalla. La empatía implica contacto, implica vinculación. Y esto también conlleva a la práctica de la asertividad, como un elemento clave en la comunicación y en la toma de decisiones. La asertividad. Nuestras ideas son auténticas. Formación de buenos hábitos que sirvan de escudo en medio de la exploración. Entonces tenemos un momento clave para la formación de esos hábitos que van a ser un escudo precisamente pues, para todo lo que les falta por explorar. Sexualidad, drogas, nuevos amigos, gente que no conocen, pantallas con internet ilimitado. Nunca antes lo ilimitado habría sido tan riesgoso. Es decir, siempre se nos muestra más velocidad, más ancho de banda, más gigas, más megas, más no sé qué, y todo eso se supone que es bueno. ¿Será que sí? ¿Será que eso es lo que necesitan nuestras hijas para ralentizar un poco el corazón y pensar qué es lo que a mí me haría feliz? ¿Mm? Confianza con nosotros los papás para que esta exploración esté sostenida en una conducta de apego y de seguridad. Y por último, resolver la fórmula, que es una fórmula compleja de la autonomía, de una autonomía que lleve a la felicidad. La felicidad no es el resultado de muchos momentos gratos o de muchas cosas divertidas o de muchas cosas placenteras que yo vivo en la vida, porque simplemente son momentos fugaces, pero la felicidad sí tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con el desarrollo de esas dimensiones que hemos mencionado anteriormente, la dimensión física, social, emocional, espiritual e intelectual, ¿sí? Entonces vamos a dar un poquito, vamos a dar un paso adelante en este algoritmo, cómo leen el mundo nuestros hijos, nuestras hijas, y cómo se aprovechan de esta lectura que hacen nuestras hijas del mundo, esas redes sociales volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, ¿sí? Veamos entonces esta diapositiva en la que yo les preguntaba a ustedes, ¿qué creen ustedes que como papás proyectan a sus hijas habitualmente? Y el amor ganó, luego la alegría, luego la calma, ¿sí? Luego la fe, luego la incertidumbre, la desesperanza, la rabia, el ánimo bajito y otras más, ¿sí? Disciplina, esperanza, compromiso. La esperanza también está por ahí, diría yo, muy, muy presente y que tiene que ver también con el amor, con la alegría y con la calma. Entonces, pensar nosotros en lo que estamos proyectando en nuestras hijas es fundamental porque volvamos nuevamente al plano de esas dos fuerzas que están ahí formando.
que están dando información, ¿sí? Aquí está en una balancita, miren esa balanza que está acá. Está por un lado VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y por otro lado la familia, que es sólida, que es rica, que ofrece siempre posibilidades, que se adapta a la realidad de los niños y de los jóvenes mientras van creciendo, que conoce, que forma vínculos. Entonces todo esto va planteando un panorama lleno de posibilidades, pero es importante primero ubicarnos en lo que nosotros proyectamos a nuestras hijas, porque pensemos que ese otro mundo virtual puede estar inspirando cosas muy atractivas, por lo menos. Entonces el equilibrio estaría en cómo esa función de cuidado se equilibra con la función de exploración, con permitir la exploración, que también es una función que nosotros debemos permitir, ¿sí? Entonces nosotros cuidamos, protegemos, damos los elementos necesarios de la mano del colegio, de la mano de otros entes y de otras instituciones o de la familia más extendida, pero esa seguridad la damos ¿para qué? Para permitir la exploración. Y debe ser como una ambidestreza, como una capacidad que se debe dar a la vez, de manera simultánea y de manera, diría yo, como, sí, equilibrada, ¿sí? Entonces, como un ecualizador, como que yo no le puedo subir mucho tanto a la conducta de apego o a la conducta de cuidado que se pueda convertir en una sobreprotección, ¿sí? Y tampoco puedo subirle demasiado a la exploración, olvidando la conducta de apego o la conducta de seguridad, de una base segura, porque eso puede convertirse en un permisivismo pues, que no va a llevar a nada y que al contrario puede generar muchos riesgos. Entonces, el equilibrio sería la clave, el equilibrio entre la conducta de apego y de cuidado y el permitir la exploración. ¿Cómo lograr eso? Porque eso no es nada fácil, ¿sí? ¿Cómo lograr nosotros como papás dar esa sensación de cuidado y exploración y irla permitiendo? Yo diría que es fundamental ir conociendo a nuestras hijas, ir escuchándolas y aumentar la intensidad de ese vínculo. ¿Cómo se aumenta la intensidad de un vínculo? ¿Cómo pasa eso? Hay varias categorías que incluso tuve la oportunidad en algún momento de investigar cuando hacía mi trabajo de investigación precisamente sobre el vínculo de apego, o el apego seguro, en la adolescencia inicial. Y se refiere a este tiempo compartido. Es como un juego. Es como el juego de yo quiero estar contigo, pero se vale que tú no quieras estar conmigo, ¿sí? Es un juego en el que el papá sale perdiendo siempre, si vamos a verlo desde el punto de vista del ego. Porque recuerdo mucho una entrevista en la que yo le preguntaba a un chico que tenía unos 11 años, le preguntaba, cuéntame qué es lo que a ti más te gusta de tu papá. Una pregunta abierta, pues que luego me tocaría a mí desbaratar y convertirla en una cantidad de criterios que estábamos analizando en ese momento. Él tiene unas características particulares en la relación con su papá que ya nosotros habíamos identificado, y antes de esa pregunta él me decía, no, a mí me gusta que mi papá quiera jugar conmigo. Ah, pero es bacanísimo. ¿Y cuántas horas jugás al día con tu papá? No, ninguna. Pero ¿cómo así me estás diciendo que te gustaría que tu papá jugara contigo? Sí, a mí me gusta cuando mi papá quiere jugar conmigo, pero a mí me gusta jugar con él. Es un enigma, ¿no? Imagínese eso. O sea, yo quiero que mi papá manifieste interés en jugar conmigo, me gusta eso, me siento bien, eso me hace sentir seguro, pero yo ya no estoy para jugar con él. Apenas tenía 11 años, pues era un caso especial, vuelvo y repito, ¿sí? Y era un niño que quería ver esa actitud de su papá, de estar ahí disponible, pendiente, dispuesto a estar con él, pero él no estaba en ese momento interesado porque estaba más en una actitud exploratoria. Estaba explorando otros amigos, estaba explorando otras relaciones al interior de la familia con tíos, primos mayores y cosas de estas, pero a él le gustaba cuando su papá le manifestaba esa conducta. Cuando nosotros no manifestamos esa conducta de exploración y de cuidado, pues aparecen otros buca, otros elementos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que sí dan una cierta sensación de comprensión, de camaradería, las redes sociales, ¿sí? Las series, ojo con las series, porque las series plantean siempre una nueva lógica desde lo que es el amor. Y es increíble el efecto de conexión emocional, y lo pongo entre comillas, de conexión emocional entre comillas, que una serie puede lograr con una hija de ustedes. Simplemente porque pone una imagen que a ella le resulta familiar, le resulta parecida. No olvidemos que las niñas son muy sensibles a digámoslo así, al rechazo, son muy sensibles a la soledad, a la discriminación. Y por lo general las series juveniles ponen elementos o ponen personajes que son discriminados por los papás, por los valores, por el colegio, por quien sea. Esa persona es el personaje, ese ser es el personaje preferido de los adolescentes en una serie.
el que es incomprendido, el que es discriminado, el que se siente solo, porque muy posiblemente eso resuena con la sensación de soledad y de no tener la caparazón. Recuerden que estamos hablando de una langosta que está sin caparazón por ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa langostica? Pues se mete por allá en un huequito para que los peces no la ataquen, para que los tiburones no la coman, y ahí es cuando se forma ese sentimiento de adhesión tan fuerte de las niñas hacia estas figuras que se van convirtiendo en figuras espejo, figuras muy parecidas a lo que ellas pueden estar experimentando. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente tu hija a las pantallas? Entonces aquí hay como un dilema porque dice, bueno, se dice que de 1 a 2 horas, otros que 5 horas o más. Es posible que en un año, porque aquí están cuarto y quinto, hayan dado un salto importante. Yo creería que el salto se da cuando hay una pantalla de uso exclusivo. Cuando la niña se hace acreedora de una pantalla de uso exclusivo, llámele celular, tablet, Smart TV o como sea en su habitación, o lo que sea, que use ella sola y que no sea de nadie más, entre comillas, es ahí cuando se da el salto de 1 a 2 horas a 4 o 5 horas o más. ¿Sí? Porque es que yo ya involucro un elemento nuevo en mi vida que pasa a jugar un papel bien importante. Vamos avanzando porque sé que que yo he llamado el algoritmo del adolescente es esa mezcla de soledad, de miedo, de incertidumbre, que Buca sabe aprovechar. Espero que ya a esta altura entiendan esa comparación que hago, que todo este gran medio virtual sabe aprovechar para entrar a llenar una sensación de vacío. Escuchen, sensación de vacío, no es un vacío real muchas veces, no es muchas veces un vacío real. Muchas veces las niñas que pueden estar explorando cosas, que pueden estar metiéndose en redes sociales equivocadas o hablando con gente equivocada, con gente que no conocen, dedicando más de 4, 5, 8 horas, según el Ministerio de Tecnologías y de Comunicación en Colombia, los adolescentes en promedio dedican hasta 8 horas, además del tiempo de aprendizaje. Entonces estamos hablando de que todo el tiempo están conectadas, ¿sí? ¿Cómo conectar emocionalmente con un adolescente que está hiperconectado? Debemos primero entender cuál es su vacío y cuál es su verdadera necesidad emocional. Y eso es un terreno que tiene que ver con la base segura que nosotros podemos llegar a hacer. Pongo allí un puente, pongo un enchufe y ya van a ver por qué. De la cuna a la tumba, la expresión con la que John Bowlby ejemplificaba el vínculo, la conducta de apego. De la cuna a la tumba, siempre hay una huella, que ese recuerdo, esa conversación, esa mirada amorosa, esa caricia a nuestras hijas en un momento en que uno dice, me provoca estriparla, como decimos en Medellín, me provoca estriparla, ¿sí? Como dice, alguna vez escuchaba un chiste que resulta muy chistoso, pero que también puede ser duro. Decía, cuando son bebés, uno quisiera comérselos y cuando son adolescentes uno se arrepiente de no habérselos comido, ¿cierto? Entonces son cosas que explican esto, pero esa sensación de uno sentir que perdió el control no va en contravía de ese vínculo de amor incondicional que ustedes tienen con sus hijas. Es mantener ese foco claro, porque ojalá ellas pudieran entender la intensidad con la que nosotros a veces nos aireamos y perdemos el control y por qué eso ocurre. No estoy justificando nuestra impaciencia y nuestra falta de autocontrol o de carácter o a veces nuestra violencia. No la estoy justificando. Pero son sentimientos tan intensos, muchas veces como la búsqueda del bien para nuestros hijos. Y por eso es importante ubicarnos en esa expresión de John Bowlby, de la cuna a la tumba. Lo que tú has hecho con tu hija desde que era una bebé va a tener un efecto en ella hasta la tumba. ¿Sí? Y todavía estamos escribiendo la línea de ese vínculo. Ese vínculo no está todavía terminado. Desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista del desarrollo, estamos en una etapa de maleabilidad del cerebro, una etapa de maleabilidad incluso de los sentimientos, donde los adolescentes podrían entender en este momento su adolescencia como una experiencia terrible. Y además, fíjense que ese sentimiento de la adolescencia, de la preparatoria, de la escuela, que es terrible, es un cliché que martilla y martilla todo el tiempo a través de las redes sociales a nuestras niñas. Muchas veces como un déjà vu, como un recuerdo creado en la mente de nuestras niñas. Yo estoy segurísimo que las niñas en el Santa María la pasan muy bien, pero estoy seguro que muchas viendo las series podrían identificarse con una persona que dice que la adolescencia es un asco y que el colegio es un asco. ¿Sí? Simplemente por empatía, por sensibilidad, porque pobrecita está sola, porque la entiendo, yo también me he sentido así muchas veces, pero, y voy a poner un ejemplo y me disculpan que sea tan directo, pero las series gringas particularmente siempre parten del paradigma de que la vida escolar es un asco.
y qué es lo peor que podría pasar. Eso en todas las series de todos los tipos, desde Crepúsculo hasta las 13 razones para suicidarse, ¿sí? Todas las series hablan de eso, de que la experiencia del colegio es un asco cuando se llega a la adolescencia. Y eso pues algo genera en el adolescente. Entonces podríamos pensar que ese adolescente que está pasándola mal, a pesar de eso, cuando sea adulto y esté escuchando una charla sobre la adolescencia de sus hijas, va a recordar la adolescencia como algo maravilloso, como lo recordamos nosotros en este momento. Muchos de nosotros, pues, no sé, que tal vez estoy siendo sesgado, porque yo ya lo recuerdo como algo muy agradable, algo difícil, algo, son sentimientos que ya afortunadamente olvidé, porque eran sentimientos de quererse uno enconchar otra vez, de quererse uno encerrar, de encontrar una caparazón donde sea, para uno poderse esconder. Y eso es lo que podríamos ejemplificar con un puentecito colgante, no sé si se entiende este icono, pero es un puente colgante en el que nosotros somos ese puente colgante y nuestras hijas están ahí salvándose de una cantidad de aspectos nuevos, ¿sí? Buca, redes sociales, cambios hormonales, miedo, una cantidad de situaciones nuevas. Y estamos nosotros ahí como ese puente que puede ser una base segura para sentar el desarrollo o puede ser una base incierta, llena de temor, llena de incertidumbre, llena de miedo, ¿sí? Entonces en ese momento estamos nosotros en un paradigma interesante en el que tenemos que pensar qué tan firmes somos nosotros como base segura de nuestras hijas. Si ellas pudieran estar en ese puente y balancearse en el puente, lo verían, lo sentirían como algo firme, como algo sobre lo que pueden saltar, tomarse una foto, brincar, jugar, explorar, o sería un puente en el que ellas van a estar más preocupadas por si se va a desbaratar o no. Esa es la comparación entre la base segura y la base insegura. Son bases muy distintas en la misma persona. Podemos ser nosotros una base segura para nuestros hijos o podemos ser una base insegura. Y eso pues es tema de otro, es harina de otro costal, pero creo que vale la pena cuestionarlo. ¿Cómo definiría Bowlby de una manera clara en un párrafo el vínculo? No solo los niños pequeños, sino los seres humanos de todas las edades encuentran la mayor felicidad y son capaces de utilizar al máximo sus talentos, que esos son las 6 factores que nosotros quisiéramos lograr: empatía, amistad, actitud exploratoria rodeada de seguridad, ¿sí? En fin, un sentido de vida, autonomía, felicidad. Esa es la mayor felicidad, es el mayor potencial que podríamos lograr. Y son capaces de utilizar al máximo sus talentos cuando pueden contar con que a sus espaldas existen una o más personas de confianza que vendrán en su ayuda si aparecen dificultades. Esas personas de confianza les dan una base segura desde la cual pueden moverse en el mundo. Así es como John Bowlby define el vínculo seguro, el apego seguro. Y nosotros podemos construirlo precisamente desde la cuna hasta la tumba. Eso no se pierde, eso permanece. Si tu hija tuviera en ese momento alguna situación difícil o un problema, ¿a quién acudiría? Fíjense que la mayoría de ustedes dijeron a ambos, a papá y mamá. Otros dijeron a su madre, seguramente pues por la edad o porque claramente la mamá puede estar más sensible, más cerca, más dispuesta a resolver situaciones difíciles. Y pues también hay un porcentaje que habla del padre. Pero en general, el 80% dicen a ambos, a papá y mamá, a nosotros sus padres. Esa es la base segura de la que estamos hablando. Aún las niñas en una situación difícil, en una situación de pena, de vergüenza, de culpa, cuando han hecho algo malo, muy seguramente acudirían a sus papás porque ustedes son la base segura. Ustedes son ese puente sobre el que su hija puede balancearse, agarrarse esas barandas. ¿O será que yo soy un puente sin barandas? ¿O soy un puente al que le faltan algunas tablas en el piso? ¿O soy un puente que está roído? Si es eso así, pues tendremos que hacernos cargo de eso nosotros mismos antes que pretender ayudar también a nuestras hijas, ¿cierto? Durante ese tiempo, durante todo ese tiempo, esas 1 o 2 horas o 4 o 5 horas en pantalla, ¿qué hacen? Pues hacen de todo realmente, eso está muy reñido, ¿sí? Ver películas y series, chatear y hablar con amistades, escuchar música, jugar videojuegos, ver videos cortos, reels, TikTok, etcétera. Sigue las redes sociales de algunos influencers. Y por ahí alguien decía también, hace tonterías, ve bobadas, ve bobadas. Decía alguien de ustedes, decía, ve bobadas, se dedica a ver bobadas. Entonces, ¿qué lugar tiene estos elementos que tienen que ver precisamente con VUCA, con lo volátil, incierto, complejo y ambiguo, versus el apego seguro? Ese es el campo de batalla sobre el que tenemos que jugar como papás. ¿Crees que los adolescentes reciben mensajes a través de las pantallas acerca de música y rumba, 40%, y sexualidad y amor,
28.6%. Luego sigue espiritualidad y valores, política, bobadas, era aquí donde decían las bobadas, algunas veces solo recreación y valores, sexualidad, libertinaje, no valores, por eso hay que controlarlo, decía otra persona. En fin, cosas superficiales que posiblemente no aportan absolutamente nada. Un océano de información en 1 centímetro de profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos de esto porque creo que es importante que nos ubiquemos y que pensemos en esa estrategia. Para estar claros en qué estrategia seguir, debemos saber en qué terreno estamos jugando. Ya el terreno está claro, el terreno es el corazón, sigue siendo un corazón formado en gran parte por ustedes, por sus referentes, por el ejemplo que ustedes le han dado y por lo que para ustedes tiene sentido en la vida. Entonces, ¿será que este término influencer aplica para nosotros como papás? ¿Qué dicen ustedes? En el chat, ¿qué dicen? ¿Quisieran ustedes ser influencers del corazón y de la vida de sus hijas? ¿Quisieran ser ustedes influencers del modo de amar de sus hijas? O tal vez no nos sentimos preparados. Recuerden lo de la ambidestreza, porque mientras yo voy creciendo y me voy formando, mi hija también va adquiriendo esos elementos que va encontrando en mí. Siempre conviene ver la paternidad y la maternidad como una oportunidad de ser mejor, por amor a otro. Muchas veces a nosotros no nos alcanza el carácter, no nos alcanza la voluntad para hacer cambios importantes en la vida, pero cuando llegan los hijos, empezamos como a contar con una fuerza que ya no es nuestra, es decir, que viene como muy de arriba, como una intención que nos desborda, ¿sí? Y que puede ser positiva. A veces eso nos puede invitar incluso a querer cambiar, a renovar, a innovar ese mensaje. Entonces, pues, si me permiten la comparación, yo quisiera darles a ustedes unos elementos para que consideren seriamente convertirse en influencers para sus hijas e hijos. Sé que ya lo somos, ¿sí? Porque uno puede tener un influencer inevitable, un influencer incluso puede que yo no lo vea porque me gusta o porque me agrada o porque me resulta atractivo el mensaje, pero nosotros sí o sí somos influencers de la vida de nuestros hijos, somos quienes formamos su carácter y su corazón. Veamos entonces, esto lo encontré ayer, cuando terminaba pues de darle una repasadita a la presentación, y pues busqué en una plataforma de análisis de contenidos de media, de medios de comunicación, quién es el influencer más seguido en este momento en Colombia. Teniendo en cuenta que está en una red social que es Instagram y TikTok, en donde hay la mayor cantidad de presencia de adolescente. Es posible que sus hijas lo conozcan, por lo menos, o lo sigan. Yo no lo conocía. Alguien me había mencionado algo de ese tipo, pero yo no había tenido la oportunidad de verlo en alguna red social. Y me llamó mucho la atención cuando lo encontré en el primer lugar en Colombia. El primer lugar con el número 1 en el ranking pues, de seguidores. Tiene 3.874.915 seguidores, ¿sí? La interacción por post es de 2.998.658 y los me gusta pues son de 14.993.290 me gusta en sus publicaciones. Pues lo interesante del caso es que para que se hagan una idea de ese tipo, es que se puso implantes de silicona como parte de un reto que hizo con un youtuber con quien también tiene alguna pues no sé, como que hacen videos juntos al parecer. Y pues en este video que se ve aquí, en este video que se está promoviendo, es un concurso en el que él se ufana, pues dice que va a celebrar el haberse puesto los implantes de silicona con un concurso. Imagínense ustedes las características de ese concurso. Un tipo que ya no sabe qué más hacerse, con un amigo se pone unos implantes de silicona, secundado pues por todo un séquito ahí pues de gente que lo anima y con quien hace los videos, y tiene un auto deportivo tremendo y muestra el lujo, y en el video él decía, ese concurso es especial porque tiene no uno ni dos ganadores, sino 125 ganadores. Y si nos podemos hacer las cuentas en los premios, hay miles de millones de pesos en premios. Entonces es cuando uno dice, pues esto tiene un poder y una estrategia agresiva y atractiva también para un adolescente, ¿sí? Entonces fíjense en este detalle. Simplemente yo quiero que tomemos como punto de partida al influencer número 1 y pensemos que nosotros en el corazón de nuestras hijas estamos muy por encima de ese tipo de modelos, que son tendencia, que tienen que ponerse implantes de silicona para seguir siendo tendencia, que tienen que vender marcas, publicitarse, casi que prostituirse para hacer una cantidad de cosas, y nosotros simplemente tenemos que amar y ser nosotros mismos. Entonces, ¿quién es más influencer? Pero si nosotros fuéramos a pensar en una estrategia, pues vamos a imaginárnosla, ¿les parece? Vamos a pensar en 3 puntos
que nosotros podríamos emular y que nos convertirían en el influencer de nuestros hijos. El primero es precisamente buscar más interacciones. Y las interacciones son medidas, en este caso, por el me gusta o por la cantidad de views que yo tengo en un video o en una foto, la cantidad de vistas, ¿sí? ¿Cómo son las interacciones que yo tengo con mi hijo? ¿A qué le daría el me gusta de las cosas que yo hago? No son solo las cosas que yo hago con ella, como hija, sino las cosas que yo hago en mi trabajo, de los temas de conversación, de las sonrisas que yo tengo. Si nosotros pudiéramos tener aquí un termómetro que va midiendo la cantidad de me gustas de nuestros hijos, seguramente tendríamos millones de me gustas al día, millones. Si nosotros contamos desde los 0 años hasta la tumba, vamos a tener miles de millones de interacciones positivas, seguramente. Incluso son muchas interacciones positivas, al punto que muchas veces las interacciones positivas compensan las interacciones negativas. Si no fuera por eso, no tendría ningún sentido ser papá. Si no fuera por la mala memoria, entre comillas, de nuestros hijos, yo creo que ser papá sería terrible. ¿Sí? Y esa mala memoria, como decía Enrique Rojas, un psiquiatra español, es un indicador de buena salud mental. Tener buena salud y mala memoria, esa es la felicidad. Y no hay mala memoria por un problema neurológico, hay mala memoria porque uno va compensando permanentemente en la relación con los hijos, pues los recuerdos buenos y los recuerdos malos, y al final lo que queda es el vínculo. Yo no tengo que poner implantes de silicona, no tengo que darle regalos a mi hijo, no tengo que darle premios, no tengo que hacer estupideces. No tengo que dejar de ser yo para tener una buena interacción, pero sí debo procurar que las interacciones sean positivas. Más sonrisas, más vínculo, más miradas, más ternura, más amor, más tiempo compartido. El segundo punto es el foco. Mantener el foco claro, así como lo hace el youtuber. Un youtuber que pierde el foco, pierde la interacción, pierde el tener cautivado a su seguidor y seguramente pues pasará a un segundo, tercer plano, cuarto plano. Llama la atención que en este ranking de 5, de los 5 top pues, influencers de Colombia, la mayoría son nuevos. La mayoría son nuevos, ¿sí? Es un top 5 y son nuevos, es decir, 3 semanas, de 3 semanas para acá, mejor dicho. Entonces imagínate el que está en el número 9, que ya hizo una cantidad de estupideces que lo marcaron profundamente a él y a su familia y a su historia, y ahora qué va a hacer él para estar en el número 1. Entonces el foco lo tenemos que mantener claro. Recordemos el foco. El terreno es el corazón de nuestras hijas. Si nosotros nos volvemos buenos en lo malo, perdemos el foco. Y me refiero a esto porque podemos perder rápidamente el foco pensando en Buca, pensando en TikTok, pensando en ese tipo, pensando en tantas cosas, pensando en la pornografía, pensando en cómo están sexualizando la infancia, o podemos recuperar el foco y volver a la interacción, volvernos buenos en lo bueno y dejar de dedicarle tanto tiempo a las cosas malas, ¿cierto? Entonces, si mantenemos el foco, va a ser más fácil lograr el tercer punto, que es la cercanía. DE, disponibilidad emocional. Estoy a un clic de distancia de mi hijo. ¿Qué tan rápido respondo yo a un llamado que mi hija me lanza? ¿Qué tan rápido he respondido cuando mi hija llega aburrida del colegio? ¿Qué tan rápido respondo cuando mi hija trata de contarme algo y yo por el afán tal vez no le paro muchas bolas? Me pasó a mí antier. Mi hija me contó, papá, fui capaz de pasarme el pasamanos sola. Ah, sí, 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 qué bien, qué bien, qué bien. Y decía, carajo, María Paz llevaba meses intentando esa vaina y no lo había logrado. Y yo le dije, sí, 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 qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué voy a hacer yo para poner eso a favor? ¿Sí? Puedo hacer un pequeño ritual. Puedo darle una mención de honor. Puedo darle la sorpresa no sé, de hacer un video con ella pasando el pasamano, cualquier cosa, no sé, pero va a tener que hacer algo con eso. Esa es la disponibilidad emocional. La mayor parte de las cosas pasan por nuestro frente y no nos damos cuenta de eso. Y la vida familiar está llena de cosas pequeñas. No está llena de 5 o de 7 o de notas laureadas y de presentaciones en el teatro. Y sí, también, esas son excepciones. Pero las interacciones son cosas pequeñas que le dan sentido a todo esto de lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Y a ese inspirar el amor a la vida del que nos hablaba Natalia Gisburg al principio. En general, ¿qué tanto te preocupa la influencia que pueden estar recibiendo de dichos medios respecto a sus comportamientos, valores, intereses y decisiones? Entonces a ustedes les preocupa mucho, a mí también. Me preocupa mucho porque yo nunca me hubiera imaginado que un youtuber estuviera dispuesto a llenarse el cuerpo de tatuajes, a hacerse cirugías y fuera de eso a ponerse implantes de silicona. ¿Cómo lo voy a aterrizar yo esas ideas a mi hija cuando abordemos el tema? Yo no estoy preparado para eso. Mi hija tiene 8 años, las de ustedes están un poquito más grandes,
Y si eso le está pasando a ustedes con sus hijas, imagínense lo que me va a pasar a mí cuando María Paz tenga 11, 12 años. Posiblemente sea eso, posiblemente sea el péndulo ya en el punto contrario y todo haya vuelto, ojalá, a lo simple y cada vez valoremos más el tiempo compartido y cada vez, ojalá, saquemos algo bueno de esa pandemia y entendamos que las cosas buenas son las que son muchas veces fuera de una pantalla o lejos de una pantalla. No sé, ojalá sea así, pero tengo que estar preparado para todo, ¿cierto? Entonces, mantener el foco precisamente implica mantener la meta clara. ¿Qué es lo que nos debe ocupar más tiempo? La formación de esos criterios del desarrollo. Ese es el foco que tenemos que mantener claro. Y en esto podemos recibir una ayuda muy, muy, muy eficaz del colegio, porque el colegio tiene una estrategia basada en la regulación emocional, basada en la formación del carácter, basada en mantener a las niñas ocupadas, explorando su potencial, exigiéndoles de manera amorosa. Si hacemos equipo, familia y colegio, muy seguramente esto tendrá más sentido. Pero ¿qué ganamos nosotros con mantener el foco distraído, pensando que el problema es o el colegio, o el problema es el youtuber, o el problema es la conexión a internet, o el problema es el contenido que llegó, quién sabe de qué manera? Va a llegar, el contenido va a llegar. ¿Sí? Si a ustedes les pasó a los 10, a mí me puede pasar hoy, mañana, pasado mañana, en este contexto de la virtualidad. Ese no es el asunto. El asunto es mantener el foco claro en esas metas del desarrollo y en ese terreno que es el corazón de nuestros hijos e hijas. Entonces, no sé, Ana y Diana, si hay un tiempito para preguntas, cómo lo teníamos pensado. Yo estoy aquí atento a lo que puedan necesitar, comentarios. Hola, Carlos Santiago. Claro que sí, tenemos como unos 15 minuticos para preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o preguntas, pues bienvenidos. Yo quiero hacer una preguntita. Buenos Claro, Sandra, días. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchísimas Muy bien. gracias. Bueno, llegué un poquito tarde, pero lo que me tocó me pareció espectacular. Bueno, yo te quiero hacer la pregunta que me he venido haciendo todo este tiempo frente a este tema, que igual como para muchos papás, pues para nosotros también es preocupante, y es cómo manejar con nuestra hija el que no esté tanto tiempo en las pantallas sin que ella lo sienta como la mamá y el papá aburridores, porque pues ya tú lo dijiste, estamos en la virtualidad, han salido estos conceptos nuevos, pues casi todas las amigas están en lo mismo, que las redes sociales, que el TikTok, que para mí la mayoría de cosas son pendejadas, pues no contesté la encuesta, pero pues te lo expreso. Entonces, ¿cómo llegar a ese corazón y cómo tener esa cercanía para que ella sienta que nosotros somos un puente y que no le estamos quitando de pronto lo que para ella en este momento es normal, entre comillas? O sea, ¿cómo Excelente, hacerlo? Porque Sandra. es que ahí Sí. se queda uno que sí, muy bonito esto, es muy chévere, lo tenemos claro desde el concepto, pero ¿cómo lo aterrizo a la realidad? Hay dos cosas ahí, Sandra, que son, esa me parece una pregunta clave. En primer lugar, pues recuperando el foco en el sentido en que ella sí está todo el tiempo pendiente de lo que uno hace y de lo que uno elige y de lo que uno vive. Aquello en lo que gira la vida de la familia, ella lo tienen clarísimo. De Ujú. hecho, yo tengo un bebé de 21 meses, pues bueno, ya es ya pues es una Biblia, Benjamín. Tiene 21 meses y cuando Benjamín me ve con el celular me dice que me lo meta en el bolsillo, ¿sí? O sea, Benjamín me está diciendo a mí con sus 21 meses que me meta el celular en el bolsillo. Y él no ha escuchado ninguna charla mía, no creo pues. Ahorita estaba golpeando la puerta, no sé si lo escucharon, pero Benja me dice, papá, en el bolsillo, en el bolsillo. Y pues cierra el computador cuando está en clase virtual, porque pues tiene una clase al día de media hora en el preescolar, en la que le hacen una actividad y cierra la pantalla, o sea, el hombre. Entonces, a lo que me refiero con eso, Sandra, es que hay alternativas que siempre podemos explorar en la medida en que nuestros niños van creciendo en una relación sana con las pantallas, porque ya es una realidad, es un elemento nuevo que tiene un factor muy, muy poderoso, es un elemento clave en la educación hoy y en la vida, pues la tecnología. Y así va a ser, y esto no va a dar vuelta atrás, al contrario, la apropiación de la tecnología va a ir en aumento. Pero lo importante es mantener el foco claro en que lo que queremos inspirar y lo que queremos motivar es lo que realmente debería atrapar más la atención. Por ejemplo, ¿cómo ven nuestros hijos que nosotros pasamos el tiempo, el mejor tiempo del día, cómo lo pasamos? El mejor tiempo nuestro. Y les voy a hacer una confesión, muchas veces el mejor tiempo para mí es estar tumbado en la cama respondiendo los mensajes que no puedo responder en todo el día, con el celular al frente. ¿Sí?
Muchas veces el mejor tiempo no es con un libro o jugando un juego de mesa en la mesa del comedor haciendo bulla y gritando, o escuchando música y bailando con mi esposa en la sala. Yo quisiera que ese fuera el mejor tiempo que mis hijas recuerden de mí. O sea, lo que yo tengo en mi mente como el mejor tiempo, lo estoy viviendo en mi casa. Estoy siendo coherente con eso. Estoy diciendo a mis hijos, hey, un momento, digo que este es el tiempo mío y estoy feliz haciendo eso que estoy haciendo. Cogiendo la guitarra, escuchando música, cocinando algo rico. O no, el mejor tiempo simplemente es que no me jodan la vida. Y yo poder hacer lo que quiera muchas veces con una pantalla al frente. Entonces creo yo que el ejemplo, aunque lo tenemos clarísimo y siempre nos lo han dicho, en este caso cobra un nuevo potencial, Sandra, porque ellas están mucho más atentas a la que nosotros hacemos con nuestra vida y con nuestro tiempo libre. La manera en que nosotros tratamos a los amigos, ¿sí? El momento en que nosotros ponemos el celular en un bolsillo o lo guardamos en el bolso y nos conectamos 100% con ellas. Aunque sintamos que es tarde, es el momento para hacerlo. Y cuando nosotros empezamos a escoger esto, ellas naturalmente van a empezar a recibir esa vinculación, a conectarse emocionalmente con nosotros, esa disponibilidad emocional, que es el tercer punto de esa estrategia del influencer, ¿sí? Además de las interacciones o del me gusta, además del foco, viene también esa disponibilidad emocional que es, estoy aquí para ti. No estoy aquí haciendo otras cosas, no estoy aquí distraído, pasando el tiempo, no. Estoy aquí contigo, conectado con mi familia, con lo que amo, y es el momento del descanso, que puedo terminar más cansado porque es difícil ponerse a bailar, es difícil ponerse a disfrazarse, es difícil cocinar algo rico cuando yo lo único que quiero es medio tomarme algo e irme a la cama. Pero yo creo que tenemos que dar un mensaje claro de cómo es eso de crecer. Porque este tipo, el youtuber que le acaba de mostrar, es un modelo adulto para nuestras hijas. Y es un modelo adulto que tiene que hacer una cantidad de maromas y de cosas, porque si no su vida pierde sentido y sus interacciones van a ser mínimas y no va a tener ningún resultado ni ninguna monetización de nada. Qué triste una vida así. Ahora, yo puedo elegir hablar mal de eso, como tú dices ahorita, generando una inconformidad, una crítica permanente, una vigilancia y un control, o puedo gritar más lo que yo hago. A mí me gusta más esta vida así, me gusta más tener una familia, me gusta ser papá, amo tener el trabajo que tengo, me gusta estar cerca de Dios, confiar en Él cuando tengo un problema, me gusta luchar por las cosas difíciles. Esa es la vida real. Yo puedo mostrarme como el papá energúmeno, bravucón, mala clase, que ve un problema en todo, o puedo simplemente hacer que se me note que soy feliz. Y si no soy feliz, tal vez luchando por eso y porque se me note, pues de pronto encontraré muchas cosas que tienen sentido. Entonces pienso que tenemos esos dos modelos que son muy fuertes y la meta es quién grita más. Nosotros estamos metidos en el corazón de nuestros hijos, los youtubers no, son tendencia, son influencers, hoy lo son, mañana no lo son. ¿Mm? Son como la estrella de rock del momento o la figurita juvenil de Disney, que pasa y pasa. Y luego cobra una nueva cara y se pone una nueva máscara y se reinventa y los medios los usan como títeres y los ponen y los quitan. Pero ustedes son desde la cuna hasta la tumba el apego seguro de sus hijos. Entonces creo que primero creernos eso, Sandra, actuar con esa autoridad y con esa legitimidad o con esa autonomía que como papás tenemos para formar el corazón de ellos, pero siempre a través de la alegría, a través de escoger las cosas que tienen sentido. Yo creo que jugando un juego de mesa todas las noches, empieza a hacer con tu esposo, empieza a hacer con algún aliado que tengas, o empieza a leer algo rico, empieza a escuchar música distinta y poco a poco eso va permeando el ambiente de la casa. No nos olvidemos que nosotros somos el esqueleto de la familia, el esqueleto de la casa. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Lindo, gracias. a ti. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Aquí alguien dice, voy a leer algo que decían por acá, lo somos, pero no sé si ellas quieran seguirnos. Pues yo no creo que tu hija le diera like a una foto que tú pongas en Instagram, ¿sí? Si lo hace, tómele un screenshot a esa foto, ¿sí? Al momento exacto y enmárquelo. ¿Eh? Posiblemente eso no va a pasar, pero seguramente sí le da like a muchas interacciones que tú tienes, al modo en que tratas a tu esposo, a tu esposa, al modo en que la corriges, a la sonrisa que tienes, al piquito que le das en la mañana cuando se despierta, al desayuno hecho con cariño, a la manera correcta de corregir, al hacerse presente cuando está triste, así te tire la puerta en la nariz, pero decirle, hija, ¿te pasa algo? ¿Te puedo acompañar? ¿Necesitas un abrazo? Ay, mamá, cursi, mañé, guachi, tan, te tira la puerta, es posible que eso pase. Eso tú lo puedes interpretar como que no, me dieron dislike.
Puede que sí, pero eso es lo que va formando esa interacción, esa disponibilidad emocional de la que estamos hablando. Entonces, yo creería, Luisa, y a todos les diría que sí, que ellas lo siguen sin que ustedes se den cuenta. Es inevitable, nos siguen, queramos o no queramos. Ese es el problema, que a pesar de todo nos siguen. Entonces, tenemos que pensar que queremos que sigan un modelo agradable, positivo, lleno de sentido, o un modelo aburrido, porque claro, es que el otro se está mostrando en un Ferrari. Tú no tienes un Ferrari, pues, o no creo que tengas un Ferrari. La mayoría de las personas no tenemos un Ferrari, ¿sí? Y la mayoría de personas no vamos a ir en contra de nuestra identidad y de nuestra libertad para gustarle a otro. Cuando a ese tipo le preguntaron si él no entendía el efecto que tenía esos mensajes en los adolescentes, él dijo, sí, pero es que yo no lo hago para tener un efecto, el efecto lo generan los papás. Ellos son los responsables de que su hija de 13 años esté con un celular en la mano viendo las pendejadas que yo escribo en el Instagram. Yo lo hago por otras razones. Lo dijo él. Ahí fue cuando yo conocí al personaje y luego pues me encontré con que su perfil era el número 1 en el ranking. Y cuando a él lo regañan, lo cuestionan, él dice, sí, pero es que yo no soy papá, yo no estoy aquí para educar a nadie, yo soy un influencer que hace cosas pues por otras razones, pero los que tienen que formar a sus hijos son ustedes, los papás. Entonces, en eso le daría el crédito al hombre, porque nosotros tenemos que recuperar y reclamar ese lugar que tenemos como familia. Sí, la charla la estamos grabando y claro que sí se les va por compartir, es de ustedes, del colegio. Otras preguntas de pronto. Sí, yo tengo una pregunta, Carlos. Yo Clemencia, ¿cómo quisiera estás? saber tú qué piensas con respecto a lo que pues hemos hablado de pronto en días anteriores de niñas que han tenido contactos con otras personas por internet y que las han llevado a hacer cosas que de pronto ellas no harían. O sea, ¿dónde, hasta qué punto va, supongamos, esa balanza del equilibrio de la confianza y de ser el influencer versus eso otro que existe? O sea, yo a veces pienso que de pronto eh, instalar un software o algo de seguimiento es como expresarle a ella no estoy confiando en ti. O sea, es como de manera indirecta o como tapada decirle no estoy confiando en ti, pero por este lado quiero confiar en ti. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú Sí, en sí, estas sí. cosas? Sí, ahí debe haber equilibrio, como tú lo mencionaste. Las restricciones, pues, no son problema o no son equivocadas cuando primero se ha hecho un proceso de formación y de análisis. Tú podrías analizar con tu hija, por ejemplo, eso, ¿sí? Bueno, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Qué cosas positivas has visto en la serie? ¿Qué cosas negativas has visto? ¿Cuántas alusiones al sexo, a la droga, al suicidio, a la vida sin sentido, a las críticas frente a la fe, a las críticas a los papás has visto en esa serie? Bueno, saquemos una conclusión, ¿sí? Porque mientras se forma el criterio tenemos también que proteger el ambiente. No haríamos nada si formamos el criterio con el ejemplo, siendo unos influencers positivos, poderosos en la vida de nuestros hijos, pero dejamos que se nos meta a la casa cualquiera. Entonces yo con toda autonomía puedo decir, mira, este computador te lo doy yo para esto, ese celular, si es que lo tienes, te lo doy para esto, no para que llenes tu casa de tonterías. Entonces yo que soy el responsable de ti, y soy el responsable de lo que entra en la casa y la tecnología que se compra acá, puedo sentar las bases y sentar las condiciones en que esa tecnología va a ser utilizada. Perfectamente, yo puedo entregarte un celular, mira, ese celular te lo regalo, te lo presto, te lo doy en un contrato de un año, como sea, pero te lo doy para esto. Y por lo tanto tiene una aplicación que te va a cuidar y que va a garantizar que no entre contenido inadecuado. Puede que la niña se sienta perseguida, se sienta no pasa nada, entonces pues no usas la tecnología y no pasa nada. Ella podrá usar otra tecnología con otros riesgos en otros lugares, pero sabrá que en la casa el sentido de la tecnología es otro. Entonces, ¿a qué voy con esto, Clemencia? Que no está mal dejar claras las reglas del juego y no está mal plantear una visión de yo soy el responsable de ti, el responsable de tu mente, de tu futuro, y mal haría yo, siendo un adulto, en presentarte a ti una tecnología que te pueda permitir un riesgo, que te vaya a generar un problema en el futuro. Como yo soy el responsable de eso, yo te voy a dar unas reglas del juego. No pasa absolutamente nada. Si la niña usa un dispositivo que sabe que está siendo monitoreado por sus papás. Otra cosa es instalarle un software fantasma o qué sé yo, que la tiene chuzada y que la niña pues resulta
en una conversación sobre la pornografía, cuando la niña apenas, si acaso buscó en internet algo relacionado con eso, ella inmediatamente le cae pues el gran hermano que la tiene monitoreada. No es esa la idea. La idea es hablar directamente, mira, este computador te lo di para esto, este televisor se usa para esto, y las reglas del juego son estas. Ah, pero es que uno lo que va a hacer mal lo hace en cualquier parte. Sí, es verdad, pero en la casa no. En la casa no. Y es distinto cuando yo me voy para la casa de un amigo, cuando yo me voy para un bar o cuando me voy para otro lugar y hago cosas malas, pero yo sé que en mi casa no las hago. Y esa es la base segura, es la base sobre la que yo vuelvo, me recargo, me enchufo, gano autonomía y sigo adelante en la exploración. La exploración puede ser riesgosa. La exploración puede ser riesgosa, Clemencia, en la casa de una amiga, incluso en el colegio, en algún momento jugando con una tablet o con un celular, puede pasar algo, o puede pasar en un dispositivo que no está del todo cubierto. O sea, la exploración va a pasar siempre, pero cuando la base está segura y la niña sabe que ahí toca un piso firme sobre el que puede aprender, formarse, encontrarle un sentido y fuera de eso, una plataforma que le va a ayudar a explorar cosas que le van a ayudar en la vida, pues entonces no pasa nada si yo, después de formar, después de conversar, pues limito el uso de la pantalla. Ahora, si yo hago esto con alternativas y presento alternativas como el fútbol, el béisbol, que en el colegio tantas niñas juegan y lo hacen también, o el canto, la música, el baile, el arte, entonces obviamente pues la balanza del cuidado y la protección se va a hacer fuerte, permitiendo la exploración, pero con un equilibrio que no se vuelva una vigilancia y un control excesivo, una sobreprotección, ¿cierto? Entonces pienso que si hay alternativas y la niña las tiene en el colegio, aún las que están en virtualidad tienen esas alternativas, entonces obviamente pues podré yo restringir, promover, cuidar y pues simplemente elegir, mira, yo contigo no voy a pelear por eso, sabes que la tecnología en la casa se usa de esta manera. Ah, es que mi amiguita tiene, sí, tu amiguita puede que sí, pero aquí en la casa no, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Y si nos ponemos de acuerdo 5, 10, 20 papás, pues mejor. Vamos a facilitarnos el trabajo entre todos y vamos a poder tener unos acuerdos que ayuden a que la tecnología sea lo que realmente es. Un mundo lleno de posibilidades que no necesariamente tiene que ser volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino que puede favorecer el proyecto educativo familiar y el colegio, ¿cierto? Vale, gracias. A ti, Clemencia. Bueno, pienso que fue justo a tiempo el ratico de preguntas y estamos, son las 9. Les deseo de verdad pues lo mejor en esta aventura que se les viene o que ya muchos de ustedes seguramente iniciaron con hijas mayores o con hijos mayores. Cada experiencia es única. Cuenten conmigo en lo que les pueda servir. Ahí está el correo electrónico, está el celular también, por si me quieren contactar a través de WhatsApp o a través de Telegram con el mismo celular. Y ahí está la cuenta de Instagram. No hago pues retos peligrosos ni mucho menos para que no se preocupen. El único reto es recuperar el foco y tener clara la meta, ¿cierto? La meta clara es el campo de batalla, que es el corazón de nuestras hijas y que se sientan cada día más amadas y más acompañadas por nosotros y por el colegio. Le agradezco mucho su atención, al colegio la invitación y espero pues que no sea la última vez. Carlos Santiago, mil gracias porque realmente creo que nos diste una información muy importante, aclaraste la importancia de lo que están atravesando las niñas y cómo el vínculo con los papás es fundamental. Creo que les das digamos que un buen campo de trabajo y esperamos que haya sido muy útil para todos ustedes. Seguramente no será la última vez que te veamos, vamos a seguir requiriendo de tu orientación y apoyo, que es muy valioso. Mil gracias por habernos acompañado de verdad. Y Con todo gracias el a todos cariño. ustedes por Muchas haber gracias. estado. La conferencia fue grabada y yo creo que en los próximos días, más o menos yo creo que el viernes debe estar ya publicada en la página del colegio para los que las quieran consultar nuevamente o para quienes no alcanzaron a verla ahorita esta mañana. Gracias a todos y que tengan un buen día.